Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta última clase que es de Antiguo Testamento número 4. Mi nombre es Omar Palafox, y me da gusto haber estado con ustedes a lo largo de este curso, de estas clases que pedimos a Dios que sea de bendición para ustedes, sabiendo que hay mucho más que estudiar, más que observar, más que aprender. Me gustaría hacer una oración, como siempre, para poder empezar el día de hoy. Vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, Señor Creador del Universo, gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí. Pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de los estudiantes, cada uno de nosotros que trabajamos, que nos movemos en tu reino de gloria para poder compartir lo que aprendamos, lo que podamos ver, no solamente para enseñar a otras personas, sino para que nosotros mismos podamos llegar a ti, Señor, que podamos conocerte, que podamos estar más en tu presencia. Gracias, Señor Santísimo, por todo lo que nos das la oportunidad de hacer esto. Y, Señor, gracias por Jesucristo, por la gracia, por el amor que nos ha dado a través de la cruz. Permite que no se haga algo aburrido, algo separado de nosotros. Y gracias por este instituto. Bendice a los hermanos y acompaña a cada uno de los que hacen posible esto. Gracias por las memorias, gracias por las clases, Señor. Pues oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues el día de hoy tenemos solamente un pequeño repaso. Me gustaría agradecer a cada uno de ustedes por el estudio, por la dedicación, recordándoles que el examen final va a tener algunas preguntas que voy a repasar, algunas memorias, como el segundo de Crónicas 1:12, Esdras 7, 27 al 28 y Nehemías 5:19. Estas tres partes de memorización son los versículos más importantes que pueden hacer un poco de memoria y recordar que siempre Dios había prometido a Salomón estar ahí, bendecido a Esdras cuando estuvo en la reconstrucción del templo, y con Nehemías, que fue cuando él dice, recuérdame, Señor. Entonces estas tres partes es parte del examen. Hemos recorrido mucho material, hemos recorrido el curso desde un punto de vista a lo mejor extenso, siendo que aún así hemos tocado muy pocas partes, ¿no? Hemos visto muy pocas informaciones que a veces se pueden extender muchísimo más. Dentro de la escritura podemos estudiar tanto, podemos ampliar nuestra mente tanto, que pues a veces solamente esto podría haber sido como una introducción, ¿verdad?, al Antiguo Testamento, una introducción que va desde el reino que se divide, después de que Salomón con Roboam y Jeroboam, esa división que se fragmenta, hasta el día que ellos regresan, ¿verdad?, de un exilio, a formar un templo, a una muralla, a restablecer una diferencia dramática. Vemos a un Jerusalén diferente. Al principio un Jerusalén donde se enfocaba el templo, ahora un Jerusalén que se enfoca más a la escritura, a la palabra, a lo algo escrito. Entonces, este repaso y esta conclusión lo único que quiere hacer es dar un poco de recuento de lo que se estuvo haciendo, de lo que se estuvo enseñando, y sobre todo poner énfasis. Esto es lo más importante de todo este curso, ¿okay? El apóstol Pedro lo pone de mejor manera, lo explica en su mejor forma. Antes que nada debemos entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Este momento en donde podemos ver que la Escritura es viva, es activa, se mueve en las comunidades, ¿no? Entonces, a lo largo de los estudios de la Biblia, no solamente hemos tenido comunidad nosotros hoy en día al estudiar estas palabras, sino que estamos estudiando con profesores, con maestros, con compañeros, con otras iglesias, con otras denominaciones, con otros grupos de personas, inclusive otros institutos bíblicos, otras universidades. Entonces, esta comunidad extensa es una interpretación del texto que nos ayuda a ver con mejor claridad qué es lo que Dios nos está diciendo. Ahora, esta interpretación no solamente es privada para nosotros el día de hoy, en estos años modernos, sino también aquellos que lo hicieron desde el principio. Entonces, la extensión de esta comunidad de interpretación bíblica va más allá que solamente lo que tú y yo vemos el día de hoy. Va más allá de lo que podemos entender, lo que sucede hoy en estos años.
en el primer siglo, en el tercer siglo, en diferentes idiomas, en idiomas como en griego, como en hebreo, como en español, como en latín, en inglés, en alemán. ¿No? Los grandes teólogos que han desarrollado diferentes estudios alemanes, a lo mejor personas que han estudiado la Biblia desde el punto de vista asiático, a veces feminista, a veces tantas a lo largo del tiempo maneras que han mostrado que es una extensión del libro. No podemos nosotros leerlo como si fuéramos los únicos estudiándolo y teniendo la verdad en nuestras manos. Este reto, entonces, por eso lo hemos tomado, para mostrar estos siguientes 6 objetivos, estos 6 diferentes puntos en la clase. Hemos querido, en primer lugar, reconocer la complejidad del narrativo junto con sus partes que los diferencian. Hemos notado que es muy difícil a veces explicar estas historias. Simplemente a veces son narrativas. Son como descripciones de un evento, de algo que sucedió con alguien, pero a veces esta complejidad lo hace que nosotros tengamos que empezar con ese primer punto, lo complejo que es el texto. Entonces ya nosotros al observar eso, ya hemos visto que las hace diferentes. Es muy diferente un libro de Esdras a un libro de Esther, a un libro de Reyes, el libro de Samuel, el libro de Salmos. Son en su totalidad diferentes géneros, diferentes características, diferentes usos de palabras. Cuando usaban la palabra de Jehová, cuando usaban la palabra de Dios, Elohim. Entonces son estas pequeñas diferencias. Lograr también recorrer el texto para tomar el respeto a lo descrito por los autores. Es muy importante recorrer el texto. Empezamos y leímos desde el primero de Reyes hasta el último en el libro de Esther. Quisimos recorrerlo, es imposible estudiar cada palabra, pero tendríamos que considerar que estamos como peinando, ¿verdad? Cuando uno se peina, está recorriendo todo el texto, cada una de sus partes. Esta participación de leer y recorrer nos da un respeto a los que lo escribieron. ¿Por qué es que se escribió como se escribió? ¿Por qué está diciendo lo que está diciendo? Ellos deberían de haber considerado que esto es importante. ¿Por qué es que lo tenemos nosotros? Entonces el libro nos va a ayudar a nosotros a entender que los autores eran humanos, eran personas capaces de diferenciar qué es lo que querían anotar, qué es lo que no querían anotar. Y muchas veces eso dependía de su persona. Si eras un profeta, si eras una persona como este Esdras, que era un sumo sacerdote, si eras alguien que tal vez no teníamos su nombre, era solamente un escriba que se dedicaba porque el rey lo mandaba a escribir. Todo esto nos ayuda a notar que había gran diferencia en el texto, en lo complejo de la historia, pero también en el complejo de lo que el autor decidió darnos. En tercer lugar, anotar las dinastías y los pueblos de las épocas en Israel y los alrededores. Esto no se ha enfatizado mucho en la clase, puesto que lo hemos dejado como proyecto. Se ha escrito 2 diferentes proyectos, uno que sea las dinastías y los pueblos, hablando de qué tipo de dinastías existieron, de diferentes reyes, diferentes personas que estuvieron gobernando, tanto en Israel, en Judá, en Babilonia, en Asiria, en Aram, en Egipto. Y todos estos pueblos de diferentes regiones nos ayudan a ampliar nuestra visión. Cuando leemos la escritura y podemos ver el nombre de Babilonia, sabemos qué es Babilonia. Cuando leemos Susa, sabemos qué es Susa, dónde está Susa. Sabemos dónde está Egipto. Esto nos ayuda a extender esto. También por eso pedimos el otro proyecto de profetas del Antiguo Testamento para ayudarnos a entender el número 4, comprender el uso de los profetas en la tierra de Israel y sus partes adjuntas. El rol del profeta era muy común en esta época, no solamente en Israel o en Judá, sino en todas las partes. Los diferentes reyes siempre tenían profetas, personas que hablaban por los dioses, personas que hablaban por Dios. Entonces Israel va a ser lo mismo, algo normal que ellos practicaran esto. Ahora, ¿cuál fue el rol de ellos? ¿Qué es lo que hicieron? Hablábamos de diferentes tipos de profetas, ¿verdad? Como Moisés, como Elías, y esto se extiende más en los inclusives proyectos, inclusive como Isaías, como Jeremías, profetas que fueron un poco más extensos. Tenemos hasta Lamentaciones, ¿verdad?
Aparte de eso, también queremos resaltar la importancia de la presencia de Dios en sus pactos, en sus leyes y su religiosidad. Hoy en día nosotros estamos acostumbrados a querer quitar de la ritualidad, de los procesos rituales, la presencia de Dios, ¿verdad? Creemos que Dios no está presente en diferentes partes, que a veces sí está ahí Dios, como la cena del Señor, como el cantar, como el reunirnos, como leer la escritura oralmente. Todo esto nos ayuda a ver que la presencia de Dios estuvo en la escritura. Cuando hacían un pacto, ahí estaba Dios. Por eso el día de hoy, cuando hacemos un pacto de matrimonio, ahí está Dios presente. Tenemos leyes, tenemos diferentes reglas. La iglesia necesita recordar la presencia de Dios más allá que solamente cuando estamos reunidos alabando a Dios, el domingo en la mañana. Israel entendió eso. Entendió que Dios estaba ahí en la cena de la Pascua. Estaba en el Purim con Esther. Estaba cuando estaban celebrando fiestas, cuando estaban haciendo sacrificios, cuando estaban en los reinos, cuando estaban en las sinagogas, cuando estaban fuera del templo. Dios estuvo presente ahí con ellos, no solamente en el templo. Número 6, como notable para los cristianos, nuestro deber de buscar a nuestro Señor Jesús en el texto para implementarlo en las iglesias. Nuestra obligación como cristianos, si no nos haríamos cristianos, es buscar a Cristo. ¿Okay? Esta manera de educarnos, de ver que Dios ha trabajado y su Hijo ahí ha estado presente. Y lo vimos, ¿verdad? En el ángel de Jehová que estuvo activo, que a veces actuaba para defender, para hacer presencia de Dios ahí con ellos. Y esto ha sido una parte muy importante para nosotros, ¿verdad? Vimos que Jesús, por ejemplo, es un tipo mejor que Mardoqueo, ¿verdad? En el libro de Esther. Entonces, de alguna manera, lo que queremos recordar es que hay muchísima información. Esta es una clase muy extensa, donde empezamos a ver en este pequeño dibujo que tengo aquí, que no es mi dibujo, pero nos explica de una manera la complejidad que existe, ¿verdad? Los reyes diferentes, habíamos hablado, Salomón, aquí en la parte primera izquierda, arriba, el Reino Unido, ¿verdad? En los años 900. Después se dividen en estos dos diferentes reinos y cómo se va a desarrollar los profetas, aquí en la parte del medio, entre las dos líneas, los reyes de Israel amarillos, los reyes de Judá verdes, y cómo hasta los profetas rojos aquí, Jonás y Nahum, profetas a otros pueblos. Profetas a otros pueblos. Entonces, estas naciones que a veces creemos que Dios no estaba trabajando, sí estaba trabajando ahí Dios. Entonces vemos a reyes de Asiria que se llevan a la cautividad aquí a Israel, vemos a los que se llevan los babilonios aquí, el templo es destruido. Hemos visto el regreso con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías, la construcción, los profetas, de cómo ellos motivaron a la creencia de que Dios iba a estar con ellos. La presencia de Dios cambió. De solamente estar en unas dinastías, de un orden que puede ser un poco a lo mejor abrumador, tanto político como religioso, como inclusive a lo mejor social o económico, podemos ver que la palabra de Dios registra lo necesario para nosotros ver esto. También entonces dentro de esto vimos esta pequeña tabla que habla del trasfondo de Reyes y Crónicas, hablando que hubo diferencias, ¿verdad? Había diferencias marcadas, importantes, en donde Crónicas es más extenso, pero es menos detallado. Reyes es más reducido, pero es un poquito más detallado. En la parte de las historias, a veces son similares, pero hay muchos cambios drásticos, ¿verdad? Por ejemplo, en Crónicas vemos a David, un hombre que no cometió pecado con Betsabé, pero en Reyes sí vemos que él cometió el pecado con Betsabé. Entonces esta división del reino del norte y del sur, inclusive, habla de estas diferencias, que los reyes del norte eran malos en Reyes, mostraba su maldad moral, presencia social, pero en Crónicas a veces ni siquiera se mencionaba a estos reyes, ¿no?
Entonces, hay diferentes perspectivas, diferentes interpretaciones de estas historias que a veces ya fueron contadas, ¿verdad? En la parte de Crónicas, mucho énfasis en Judá, en la tribu de Judá y las defendencias de este tribu, ¿no? En el tiempo de Reyes, no. Cuenta las mismas historias, pero un poquito más abiertas, amplias. Dentro de todo esto, dentro de las historias inclusive de Esther, vemos la importancia ya no tanto de un nombre de Dios, de una presencia divina, sino de una presencia de un pueblo en un mundo persa. Entonces el libro está escrito de una manera diferente, el trasfondo de estos libros son diferentes. ¿Por qué? Porque hay que recordar que estas diferentes épocas son básicamente lo que Dios ha mostrado a través de los individuos que escribieron y que lo colocaron en estos libros. Ahora nosotros podemos decir, gloria a Dios, que tenemos las diferentes perspectivas para que nosotros podamos formar ideas, formar prácticas, ¿verdad? Por eso tal vez podemos decir esto, que la historia está dividida en tres épocas. Está dividida en tres épocas. La primera es el premonárquico en Egipto hasta que están con David, ¿verdad? Ellos salen de Egipto hasta David, donde tienen a Moisés, donde tienen a los jueces, donde tienen a Josué, donde están en una época de división, las tribus más controladas como clanes con sus patriarcas. Después vemos que después que piden a un rey, Saúl ya no es tanto considerado como un rey. A veces es parte de la historia como el Reino Unido, pero Saúl todavía vivió un poquito como si fuera un juez, donde no tenía capital, donde estaba siempre hablando de moverse, de fomentar el pueblo, la unidad del pueblo. Después la segunda época es esta época monárquica, en donde vemos que David está ya reinando. David llegó a establecer el reino, llegó a dar la capital de Jerusalén, a establecer el templo, a formar a todas estas partes que muchas veces antes no se tenían, inclusive a tener un poquito más religiosidad, adoración central, y claro, podemos ver que así es que empieza a desarrollarse el pueblo con estos reyes. Ahora ellos van a estar completamente hasta casi los años 582, cuando se destruye el templo, cuando está Jerusalén siendo destruido por los babilónicos. Por eso la tercera parte va a ser este post-monárquico, al exilio, ¿verdad? Es una época donde ya no va a haber reyes, la gente ya regresó de este exilio babilónico y va inclusive a verse en mucha teología diferente, van a pensar diferente, van a moverse hacia partes un poquito más de internalizar a Dios. Ya va a haber menos idolatría y sobre todo que la importancia de una descendencia de un rey. Ellos van a esperarlo ya más espiritual. Por eso va a haber el anhelo de uno que va a venir, a un Jesús que va a venir después para nosotros. Estas profecías son cumplidas y por eso hay que importar esto. Recordar que la imaginación es la manera de evaluar la voz de fe en la Biblia, mientras que somos críticos en su aprendizaje. Nosotros podemos ver la necesidad de ser imaginativos en estas épocas, porque no podemos haber estado viviendo ahí. También es importante recordar estas rutas de cautividad que tuvieron a los de Samaria y los del norte de Israel, que fueron llevados a Nínive, fueron llevados a la parte al norte, los asirios, donde ellos fueron llevados y ya olvidados, nunca más regresaron. O si regresaron, no tenemos esos libros, no tenemos esa información nosotros. Se forma Samaria, se forman otras culturas ahí mixtas, revueltas, de los judíos, de los israelitas, más aparte de los que estaban ahí cananeos antiguos. Para después ver que los de Jerusalén fueron llevados aquí a Babilonia, donde estuvo 3 veces, ¿verdad? La primera tandada se llevaron a Daniel, la segunda tandada se fueron a más riquezas y más destrucción, pero la tercera es cuando finalmente destruyen el templo, destruyen las murallas, queda solamente basura quemada,
gente que se queda son gente problemática, con problemas de salud, y se llevan a los demás a Babilonia. Los babilonios son los que van a quedarse un tiempo nada más con Daniel, con Ezequiel. Después va a ser que los medas se van a levantar, ¿verdad? Media se va a levantar junto con los persas a conquistar a Babilonia. Y es que en estos 70 años después es que él va a dejarle salir Ciro. Recuerden que Ciro va a ser este rey persa que va a permitir a estos pueblos, no nada más a los judíos, sino a todos estos pueblos que estaban en cautividad, regresar a sus casas, regresar a sus moradas, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que les va a dar riquezas, les va a dar dinero, les va a dar cartas, les va a dar autoridad de ir. Por eso Zorobabel llega, Esdras llega, construyen, y después vemos que por eso el rey persa va a necesitar que vaya Nehemías, ¿verdad? Nehemías va a ser mandado por el rey persa para poder reconstruir los muros. Y eso es lo que habíamos hablado, que esta tristeza de Nehemías es lo que nota el rey. Por eso a lo largo de la historia estos mapas van a ser importantes notar el crecimiento y el desarrollo de la historia. ¿Por qué? Porque los 70 años de cautividad, habíamos hablado, se pueden considerar tanto de la primera deportación hasta el fin de la tercera deportación. Entonces, si contamos del 605 hasta el 536, serían los 70 años, o del 586 al 516, que sería desde que cae Jerusalén hasta la reconstrucción del templo, ¿no? En mi opinión, tal vez esa sería la mejor forma de contar, puesto que la ciudad es destruida y después cuando es reconstruida. Son 70 años, no en cuestión de gente, sino en cuestión del templo. Por eso dice Zacarías, di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, ustedes me hacen ayuno y guardan luto el quinto y el séptimo mes desde 70 años, pero no le hacen para honrarme a mí. Entonces aún así en sus exilios, en sus dejadas allá lejos, ellos están olvidando a Dios. ¿Okay? Ellos siguen olvidando a Dios. Por eso, dice, 70 años han estado haciendo esto. Es importante notar los números, la importancia de los números para la escritura bíblica es siempre en tres maneras, habíamos hablado, ¿no? Los números tienen cantidad, tienen símbolo y tienen mensaje. Entonces, a veces hay que ser muy sabios, muy entendidos de cómo leer la escritura. Y sobre todo que si a veces el número solamente es una cantidad, como en este caso, si son 70 años, nada más fueron 70 años, literalmente 70 años. Pero también esos 70 años a lo mejor fue un símbolo de perfección. Estuvieron en el exilio el tiempo perfecto que necesitaron para entender lo que Dios quería que entendieran. O a lo mejor nos está dando un mensaje, ¿verdad? 70 años quiere decir que estuvieron en una esclavitud de una manera o que tienen alguna especificación. Creemos por tradición que 70 años se refiere a los 70 años de cantidad, ¿verdad? Por eso aquí estos números de fechas a veces son verificables en la historia. Podemos ir a ver los récords de los persas, de los medas, y explicar qué es lo que vamos a decir de los números, ¿verdad? Entonces, solamente recordar que Dios sigue trabajando en todo esto de alguna manera para el beneficio de su gente, de ese remanente, dijimos, ¿verdad? Algunas comparaciones de la historia, estuvimos hablando de esto. Simplemente Samuel y Reyes es un solo rollo, Crónicas también es un solo rollo, los hemos dividido en primera y segunda, tanto Reyes o Samuel o Crónicas, para manejarlos un poco más, para a lo mejor explicar a los traductores. Entonces no estaban así originalmente, pero sí hay diferencias drásticas que se pueden notar. Por ejemplo, Samuel y Reyes, los primeros 500 años solamente son de ellos. Crónicas desde Adán hasta el exilio, es un tiempo más largo, ¿no? Se está extendiendo más la historia. También se está hablando de los eventos cercanos. Samuel y Reyes están hablando de eventos que ellos mismos participaron, tal vez. Ellos mismos estuvieron ahí cuando sucedieron, mientras que los que escriben Crónicas están alejados de los eventos. Ellos lo escribieron después del exilio, entonces pues ya habían pasado 200, 300 años, a lo mejor hasta más.
No, pues claro, imagínate, el que escribe, hablar de Adán, hablar de esos principios, pues será mucho tiempo, ¿no? Alrededor tal vez de unos 3000 años, 2500 años. Es como nosotros hoy en día hablar de Jesucristo. Estamos hablando separados con la historia. Por eso la historia de Reyes y Samuel es un poco más política y la de Crónicas es más religiosa. Por lo tanto, la voz profética se ve más en Reyes que la voz sacerdotal que se ve en Crónicas. Entonces el sacerdote juega un rol diferente que el profeta, ¿verdad? Y lo vemos en su énfasis, que es lo que están haciendo. El profeta es un poco más um, social, un poco más justicia del pueblo. El sacerdote es un poco más internalizando, hablando de la práctica, de lo que están haciendo para estar en una relación con Dios. Los reyes de Israel y Judá son enfatizados en la primera sección, en la segunda solamente Judá, lo dijimos. Hablamos de la humanidad, de que fallan, en el otro lado que Dios es fiel a pesar de los problemas de humanos, a los vicios de los reyes en cuanto a las virtudes. Por eso uno es positiva y otra es negativa, ¿no? Uno habla un poquito más aspectos buenos de los reyes espiritualmente y los otros hablan un poquito más negativo, ¿no? Hay mucha negatividad porque se habla muy mal de los reyes de Israel. Ahora, por eso el enfoque es moralista, es justicia, en contraste a una espiritual, a algo ritual de Crónicas. Entonces son simplemente pequeñas diferencias que podemos notar para recordar que inclusive dentro de eso no había nada que podíamos decir diferente de lo que ya se dijo. Ellos son interpretantes de la misma historia. Crónicas interpreta a Samuel y a Reyes. Son interpretables entre ellos. Por eso cuando leemos esto de Pedro dijimos, no hay interpretación privada. Ellos tenían acceso a los libros de Reyes y Samuel, los que escribieron el libro de Crónicas, ¿verdad? Entonces por eso también vimos que el libro de Nehemías y de Esdras va a ser un poquito más triste, no va a haber tanta participación de reyes y va a ser gente común y corriente. Esdras va a ser solamente un sumo sacerdote que va a escribir toda la historia, inclusive él puede haber escrito Nehemías, ¿verdad? Por su similitud de historias, inclusive por las diferentes copias apócrifas que tenemos de Esdras. Tú y yo tenemos que determinar si leemos primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, y brincamos hasta Esdras y Nehemías, o si leemos Crónicas y leemos Esdras y Nehemías. Es más una unidad completa. Cuando leemos primero y segunda de Crónicas y nos seguimos con Esdras y Nehemías, porque los cuatro forman una unidad, ¿no? En el último versículo de Crónicas es lo mismo que dice lo primero de Esdras. Entonces estas cuatro unidades son como un mismo texto. A lo mejor fueron escritos por Esdras, por sus estudiantes, por sus escribas, ¿verdad? De la época, porque Nehemías pues sería solamente un copero, él no lo hubiera escrito, lo más seguro. Él participa en la historia, pero no era la historia de él. Ahora, por eso la razón de la partida de Persia era esta. Wow, están pasando por muchas vergüenzas. Era lo más bajo que llegaron a hacer. Nehemías está trabajando con el rey persa. Cuando sus hermanos y amigos le cuentan estas historias, es que dicen esto ellos a él. Ellos están muy mal. Están pasando muchas vergüenzas. Esto es lo que quema en Nehemías. Esa tristeza, ¿no? Y su respuesta va a ser orar, ayunar, moverse a hacer algo al respecto. Esta historia bíblica la he contrastado un poco aquí con la historia del mundo, ¿verdad? La parte rosada junto a la parte amarilla, solamente para notar que, por ejemplo, la dedicación del templo, segundo, es algo correspondiente a esta época de la edad de bronce, ¿no? La edad de hierro, perdón, de hierro, no bronce, de hierro. Entonces, cuando vemos ya aquí la parte de Zacarías, de Esdras, de Nehemías, es ya más relacionada con Sócrates, con Platón, ¿verdad? Entonces, en la historia secular del mundo, pues no vamos a encontrar mucha información de Israel, de Judá, porque para el imperio persa, pues ellos no son nada.
¿ok? Para ellos es un grupo de personas que aquí están viviendo con nosotros y no tienen mucha presencia, ¿no? Por eso Esther va a ser una familia más que está casada con el rey en su harem. No va a haber tanta influencia social. Los judíos son nada. Los judíos son cualquier grupo de personas. Dios los bajó de ser lo más importante con Salomón y la presencia mundial que tenían, la hermosura que tenían, ahora a ser nada. Y cualquier grupo de personas ahí. Nehemías quiere cambiar esto. Nehemías quiere lograr que ellos sean alguien diferente. Ahora, por eso lo más importante que aprendemos es esto: imaginación, ideología e inspiración. Queremos recordar lo importante que es utilizar la imaginación para nosotros estudiar las escrituras. No podemos leer las escrituras sin tener esta imaginación. Cuando tú y yo leemos la escritura y hablamos de que un oso fue mandado por el profeta Eliseo para destruir a estos jóvenes que se burlaron de su calvez, aunque sea calvo, pues, ¿qué tipo de oso fue? ¿Fue negro, fue café, fue alto, fue gordo, fue fuerte? Los jóvenes, ¿cómo los mató? Les arrancó la cabeza, se los comió, los aventó en un árbol. De alguna manera, eso es nuestra imaginación. No lo imaginamos, ¿no? Es un ejemplo simple, pero nos imaginamos a Betsabé en este adulterio que tuvo con David. ¿Cómo es que sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo era David? Alto, chaparro, fuerte, gordo. Toda esta imaginación se extiende a nuestra teología. No interpretamos, a veces sin imaginación, ¿verdad? La tradición es que ellos también tenían su imaginación. Esta imaginación fue transmitida a nosotros cuando nos explican la altura de la persona, lo ancho de las paredes, el tipo de vino que usaban. Todo esto, por eso son narrativas que nos cuestan a veces trabajo entender, porque nuestra imaginación debe de ser desarrollada. La otra parte es la ideología, son las circunstancias donde se interpreta el texto, ¿verdad? Habíamos hablado que cuando se habla de Samuel y Reyes, pues la ideología de ellos es diferente que la ideología que tuvieron después del exilio, ¿verdad? Las crónicas. Su contexto, su vida social, su vida económica era muy diferente. La época de Samuel y Reyes eran los fuertes, los poderosos, los ricos. Ellos tenían control de la historia. Cuando están en Babilonia, ellos son el resultado de la historia. No es la historia de ellos. Ahora son pobres, son marginales, no tienen mucha capacidad de intelecto, entonces están separados. Ahora, por eso la tercera parte es muy importante, la inspiración, la ideología, así como afectó a ellos, nos afecta a nosotros. Si tú eres una persona rica o persona pobre, cambia cómo lees la Biblia. Si tú eres una persona educada o poca educación, o si vives en una ciudad rodeado de millones de gente, o si vives en un pueblo, una montaña, en una costa, en la selva, en todos estos lugares afecta cómo interpretamos el texto. También aprendemos que la inspiración, ¿verdad? La presencia de Dios es para enseñarnos normativamente. Queremos ser personas normativas, queremos imponer que Dios está con nosotros siempre. La presencia de Dios. La Escritura no lo demostró. Dios no estuvo solamente en un templo por 2-3 horas. Estuvo siempre con gente, estuvo siempre con, inclusive con la privacidad, cantar de los cantares, la vida sexual de un individuo, de los reyes, la privacidad matrimonial, Eclesiastés hablando de la creación y del mundo y del sol y de las cosas que podemos aprender de sabiduría. Entonces nos saca del templo. Nos saca del templo a un texto escrito, a una participación de sacerdotes, de reyes. La presencia de Dios se ve más allá que en un templo. Por eso hoy en día nosotros tenemos que usar esto. Imaginación. Para ser un buen maestro, una buena persona de palabra de Dios, predicaciones, tenemos que hablar del texto con imaginación, considerar la ideología que existe y considerar la inspiración, palabra de Dios, ¿verdad? Por eso los ejemplos son estos. La autoridad de la iglesia, a las comunidades escolares,
porque lo que hablamos aquí en esa escuela, lo que hablamos aquí en ese instituto, son lo que nos ayuda a nosotros cambiar a las iglesias. Aquí es donde cambia la dirección de las iglesias. Aquí es donde cambia lo que enseñas en las clases, en los salones, en los sermones, porque somos personas en comunidad hablando. El Talmud lo hizo, el Midrash, los rabís, las sinagogas, todos estos lugares es lo que formó esto, la imaginación, la ideología y la inspiración, ¿verdad? Por eso, para terminar, quiero decir esto, el reconocimiento de que una larga historia de tradiciones, ideologías e inspiraciones es vital para el movimiento de las Escrituras. Si tú y yo reconocemos esta larga historia de tradiciones, de ideologías, inspiraciones, no es solamente tomar el texto como si fue creado en un vacío y que creció de la nada, sino que ha sido un recorrido largo. Ha sido pasado de mano en mano a través de la Septuaginta, de los idiomas hebreos, arameos, de personas que a veces fueron como rabinos, fueron sacerdotes, fueron personas capaces de explicar algo a su pueblo. Y tradiciones se han pasado. Todo esto junto nos ayuda a ver que hemos aprendido mucho. Hemos visto el valor que tiene las Escrituras para nosotros. Por eso, para el examen final, algunas de estas cosas que podríamos nosotros pedir podrían ser necesarias para entenderse con el propósito de cumplir los objetivos, ¿verdad? Esta es la guía de estudios para el examen final. Reconocer la complejidad del narrativo junto con sus partes que lo diferencian, lograr recorrer el texto para formar respeto a lo descrito por los autores bíblicos, notar las dinastías y pueblos en la época de Israel y sus alrededores, comprender el uso de los profetas en la tierra de Israel y sus partes adjuntas, resaltar la importancia de la presencia de Dios en sus pactos, leyes y religiosidad, y notar cómo los cristianos vemos al Señor Jesús en el texto para implementarlos a la iglesia, ¿verdad? Estos son los versículos de memoria que vamos a pedir que escriban. Segundo de Crónicas 1:12, recibirás sabiduría y conocimiento, y además te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca antes tuvieron, ¿verdad? Hablando de Salomón. Esdras 7:27 al 28, Nehemías 5:19, son versículos que son 4 versículos fáciles de memorizar. Estas son algunas partes que debemos aprender. De aquí van a tomarse las preguntas para el examen final. Son 41 reyes en total. La Biblia tiene 41 reyes. 3 en el Reino Unido, teniendo a Saúl, David y Salomón, y cada uno de estos estuvo 40 años reinando. Después Israel y Judá se dividieron y cada uno de ellos tuvo 19 reyes y Judá tuvo una reina. También Israel tuvo a reyes malos nada más y Judá tuvo uno peor que fue llamado Manasés. Es uno de los peores reyes que tuvo Judá. Judá tuvo buenos reyes, Israel no tuvo ni uno bueno. Los profetas de Israel son Oseas y Amós. Los profetas de Judá fueron Miqueas, Isaías, Jeremías, Joel, Daniel, Abdías, Ezequiel. Y los profetas del exilio fueron Malaquías, perdón, aquí hay una equivocación, no es Mayaríais, es Malaquías y Zacarías y Ageo, ¿verdad? Número 6, los profetas de otras naciones fueron Jonás y Nahum, profetas que profetizaron a otros lugares, no a Israel o a Judá. Dentro de esto, Roboam se quedó con 2 tribus, Judá y Benjamín, mientras Jeroboam se quedó con 10 tribus al norte. Okay. Algunas fechas importantes son estas: deportación primera, 605, templo destruido, 586, fin de deportación, 536, y el regreso del exilio, el 516. Algunos de los nombres de los profetas, hablábamos de eso hace poquito. El profeta únicos, Moisés. Corte real, Samuel, Natán y Gad. Milagros, Elías y Eliseo. Y escritores, pues todos los que tenemos, los mayores y menores, ¿verdad? Los libros de los reyes son políticos, mientras los libros de crónicas son religiosos, ¿ok? Entonces uno tenía influencia política, otro tenía influencia religiosa. El templo fue construido en Jerusalén por Salomón, reconstruido por Esdras, y el muro por Nehemías. El peor pecado del pueblo de Dios siempre fue la idolatría. Siempre fue la idolatría.
Los reinos más problemáticos con Israel fue Aram y Babilonia, y los de Judá fueron Egipto, los medos y los persas. Okay. El libro de Esther es el origen de la fiesta de Purim, hablando y celebrando la libertad. El sueño de Nabucodonosor está dividido en 4 partes, a veces inclusive 5 partes. Lo más importante es que el oro representaba a Babilonia, la plata representaba a los medos y los persas, el bronce representaba a Grecia, y el barro y el hierro representaba a Roma. Ahora la quinta parte es este pedazo trozo que sale y el reino de Cristo, el reino de la iglesia, que llega a establecerse y romper a todos estos reinos. Y un reino que es más allá de lo que podemos haber pensado, ¿verdad? La deportación dura 70 años. El cilindro del rey de Ciro es un imperio persa, 539 a.C. A veces creemos que como Babilonia se llevó a ellos al exilio, que Babilonia son los que los estuvieron gobernando, pero recuerden que cambian a los medos y los persas. Entonces los que los dejan ir son persas, no babilónicos. Por eso ahí está este cilindro recordándolo, ¿no? Las sinagogas se empezaron a usar durante el exilio en Babilonia. Entonces no existen las sinagogas antes que el exilio. Esdras fue un sumo sacerdote y escriba. La religión dominante en Persia era el zoroastrianismo, ¿verdad? Religiones muy importantes para ellos, con el monoteísmo y todo esto. Belial y Satanás son términos de corrupción y magia persa. Aquí es donde se empieza a practicar esta idea de hablar de Satanás y de Belial como un individuo, una sola entidad. Tanto Esdras como Pablo nos advierten del casarnos con gente que no es del pueblo de Dios. Después del exilio, los judíos eran de oración, ayuno, la ley y las fiestas, más que el templo. Entonces la práctica común y corriente del diario era más importante que el templo. La lectura orante era una lectura de leerla, meditarla, orar y contemplar. Okay, 4 partes: lectura, meditación, orar y contemplar. Los números de la Biblia tienen 3 significados, los dijimos: cantidad, simbolismo y mensaje. Y los libros de los 5 rollos son leídos en las 5 fiestas, ¿verdad? Cantar de los Cantares en la Pascua, Ruth en Pentecostés, Lamentaciones en la caída de Jerusalén, Eclesiastés en Tabernáculos y Esther en Purim. Son leídos completamente. Y por último, lo más importante, Jesús es el mejor tipo de Mardoqueo. Él ayudó a que se salvara el pueblo y que no fueran destruidos por este rey persa. Pero, Jesucristo salvó a todo el mundo, no nada más a un grupo de personas, ¿verdad? Salvó a mucho más que eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que hasta dio a su Hijo unigénito, para que todo en el que Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Eso es el final de todo esto. Queremos nosotros ser de los que somos salvos. Y el Antiguo Testamento es testigo de esto. Nos da información. Y queremos recordar fechas, lugares y personas, pero lo que queremos ver es la importancia de Cristo. Que Él vino al mundo y fue planeado desde antes de la fundación del mundo. En Génesis 3:15, esta simiente que hablábamos, la simiente que quisieron proteger con Esdras, en separar los matrimonios, quedarse puros, quedarse santos. Esta batalla de ser siempre de los elegidos, del remanente. Eso es lo que queremos ser nosotros el día de hoy. Que Dios te bendiga, espero que puedan seguir adelante, aprender juntos, mantenernos en contacto. Que Dios te bendiga. Estamos siempre a tu disposición para estudiar, para conocer, para extender más esto. Y que Dios te bendiga en tu examen final y en todo lo que estemos haciendo. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego.